Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio de la filosofía de las religiones con el profesor Luis Rogelio Garavito. Hoy es la clase número 8. Vamos a orar y vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy. Padre eterno, gracias por tu provisión, gracias por tu amor, gracias por este nuevo día y tus misericordias que se renuevan sobre cada uno de nosotros. Bendice al Maestro, bendice nuestros corazones y nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Profesor Luis Rogelio, el Señor le bendiga. Bienvenido. Bienvenidos todos nuevamente a este curso de filosofía de la religión. Hemos tenido un diálogo interesantísimo, hemos estado en un viaje que ha sido también muy intenso e interesante, analizando el fenómeno religioso desde una perspectiva objetiva, tratando de tener un análisis general de lo que ocurre en medio de las religiones en el mundo y entender el proceso filosófico y los eventos y la experiencia filosófica. En la séptima clase, en la clase anterior, hemos estado hablando de ese apartado del estudio de la filosofía de las religiones que se conoce como la fenomenología de la religión, tratando de entender la experiencia religiosa. Hemos dicho cosas que es profundamente personal y subjetiva, y las limitaciones y contradicciones que se pueden dar al momento de tratar de describirla. En esta octava clase vamos a centrar nuestra atención entonces en el lenguaje religioso y la interpretación que se hace del mismo en esta hermenéutica. Recordemos que estas disciplinas, tanto la hermenéutica como la disciplina hermana de la hermenéutica, que es la exégesis, no son estrictamente disciplinas cristianas, sino que son disciplinas del pensamiento, del análisis, del estudio, de la investigación científica, filosófica, y que se han utilizado para la interpretación de los textos bíblicos en particular. Por eso se habla de una hermenéutica en general, y podríamos hacer una hermenéutica religiosa, como es el caso de la disciplina que nos corresponde. Entonces hablamos de el análisis del lenguaje religioso y la hermenéutica, que abordan en cómo se expresan, cómo se interpretan y cómo deben comprenderse las afirmaciones sobre Dios, lo sagrado, sobre la realidad última. Cuando hablamos de esta realidad última, ese es el lenguaje filosófico. Estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando de la vida después de la muerte, de la supervivencia, de la trascendencia. De eso nos estamos refiriendo cuando se habla de esta realidad última. Y a diferencia del lenguaje científico o del lenguaje experimental o empírico, que es otra forma de decirlo, el lenguaje religioso suele emplear símbolos, se utilizan metáforas, narrativas y algunas analogías. Eso plantea preguntas sobre el significado. En algunos casos se queda abierta la interpretación, no hay una definición absoluta, y se queda abierto la definición. Y deja preguntas sobre el significado, la verdad, la interpretación. Y ahí filósofos como Ricover, como este apellido se me enreda siempre, el Wittgenstein, Ramsey, Basil Mitchell y Haidt, que han aportado en sus estudios, investigaciones. Hay que aclarar que ninguno de estos filósofos, algunos son teístas, es decir, creen en algo, pero no necesariamente cristianos, y hacen juicios que pueden ser... es interesante porque la postura de ellos es como más neutral, no son juicios de descalificación, no son burlas, no son sátiras, aunque en algún momento el lenguaje puede ser un poco rústico en nuestra opinión y frío en nuestra opinión, pero no son escritos en contra del cristianismo o en contra de una religión en particular, sino que es la descripción de lo que ocurre de una manera un tanto neutral. Siempre uno identifica cierto sesgo en los escritos y las propuestas de cada uno de estos filósofos, pero son un tanto más neutral. Hay otras personas que escriben en contra de la religión. Ese es otro tema y eso es otra postura. O que escriben en contra de una religión en particular. Son apologistas de su religión
o se burlan o satirizan las religiones. Ese es otro asunto, ¿no? No es tampoco para nada la intencionalidad de este curso. Estamos describiendo lo que puede ocurrir, el pensamiento y esas cosas. Y en otros cursos, como por ejemplo el de religiones comparadas, donde entramos a ver particularidades de religiones específicas, en ocasiones se describen cosas y hay que usar categorías o palabras, pero no con el objeto de ridiculizar o hacer alguna burla o algún juicio de valor, sino solo describir lo que ocurre. Habrá otro espacio para dar nuestra opinión personal a eso que ocurre. Entonces hablemos del problema de significado entre el literalismo, la metáfora y los símbolos. Cuando pensamos en el literalismo religioso, este sostiene que las afirmaciones religiosas deben interpretarse de forma directa o literal. Esa es la opinión de algunos, que debiera interpretarse de forma directa. Según esa perspectiva, los textos sagrados, las doctrinas, describen hechos reales acerca de Dios y del mundo. Ahora, esa postura enfrenta dificultades cuando el lenguaje religioso utiliza imágenes poéticas y antropomórficas. Pues en el caso del cristianismo, nosotros tenemos y ese es vamos a decir, una limitación recurrente, porque en la opinión de algunos, la imagen de Dios sí es Dios como un hombre, ¿no? Incluso un anciano de barba larga, con brazos fuertes, sentado en un trono. Todas esas figuras son antropomórficas. Y cuando uno entra, por ejemplo, en disciplinas como el estudio de la teología propia, cuando se estudia el ser de Dios, la naturaleza de Dios, encontramos que son solo metáforas y son lenguaje simbólico. Aunque en la Biblia dice, por ejemplo, que hubo personas que vieron la espalda de Dios o los pies de Dios o que hablaron con Dios cara a cara, siguen siendo recursos antropomórficos, metafóricos, porque no podemos nosotros decir que en el caso del Dios cristiano sea un Dios que tenga manos, ojos, pies, y entonces llegaríamos al extremo literalista de cada una de esas situaciones. Entonces, hay una complejidad en la interpretación literal del hecho religioso, ¿no? Entonces se recurre al lenguaje metafórico, que eso es donde gran parte del lenguaje religioso funciona mediante metáforas, ¿verdad? Es decir, expresiones que comunican un significado de manera indirecta. La metáfora es una comparación un poco más elaborada que las analogías. La analogía pretende ser más directa. La metáfora es más poética, un poco más bella. Por ejemplo, la metáfora del Salmo 23, la primera frase lo dice todo prácticamente, ¿no? Cuando dice Jehová es mi pastor. Ahí está, ¿verdad? Esa primera frase. O las metáforas que utiliza el Señor en Juan cuando dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O yo soy la luz del mundo. O cuando luego dice ustedes son la luz del mundo. Que él diga yo soy la luz del mundo, pues uno dice sí, aleluya, gloria a Dios. Pero luego le dice a uno ustedes son la luz del mundo. Esa es otra reacción. Pero siguen siendo metáforas. Siguen siendo ese lenguaje con una comunicación y un significado de manera indirecta que está sujeto a interpretaciones. Eso, pues, decir que Dios es Padre, que Dios es luz, bueno, no describe propiamente las propiedades físicas de la luz, por ejemplo, ¿verdad? O cuando dice que es el pan, no describe las propiedades químicas del pan como carbohidrato, las harinas y los granos de donde derivan las harinas. Es decir, no es por ahí el tema de la interpretación literal del pasaje, sino las interpretaciones metafóricas. Y las metáforas siempre tienen una interpretación limitada. No puede llegar uno a lo estricto. Les decía lo del pan, por ejemplo, hablar del procedimiento del horno, la leña que se utiliza para el horno y la fabricación del horno para producir el pan y si llevaba levadura, qué clase de levadura y el tiempo. No llega hasta eso, esa interpretación literal, porque la metáfora no pretende ser exhaustiva, sino únicamente como una referencia general a alguno de los aspectos del objeto que se está utilizando de manera metafórica. Por otro lado, hay que hablar del simbolismo religioso. Paul Tillich,
que es uno de los teólogos relevantes del siglo XX, habla del argumento en relación a que el lenguaje religioso opera a través de símbolos que no solo representan algo, sino que también participan del significado que señalan. Por ejemplo, los símbolos religiosos que nos ayudan a expresar realidades que trascienden el lenguaje de lo ordinario, ¿no? Toda esa parte simbólica de eventos, personajes, objetos, cuando se habla, por ejemplo, del tabernáculo de Moisés, del templo, de instituciones como el rey David, o el arca de Noé, y todo el lenguaje simbólico que estos elementos implican, fechas simbólicas, objetos simbólicos, ritos y otra serie de cosas, este lenguaje que aporta Tillich. También se habla de la función existencial del lenguaje religioso, que va más allá de describir hechos. El lenguaje religioso también tiene la función existencial, es decir, orienta la comprensión del mundo, de nuestra esencia, de lo que nos rodea, de nuestro contexto, le da sentido a la vida y expresa la relación del ser, la relación del ser humano con lo trascendente, no solo en un mundo pasado, simbólico, no solo en un mundo metafórico y real, sino nuestra misma esencia y existencia en nuestro contexto vital. En este sentido del lenguaje religioso y la hermenéutica también se habla de una predicación analógica, analogical predication, que tiene que ver con siempre en relación con los límites para describir, hemos hablado de límites para describir la deidad y para describir nuestra misma experiencia religiosa. Entonces, ahora tenemos que predicar de este Dios, ahora tenemos que hablar de la experiencia religiosa. Vamos a tener cierta limitación también para compartir el mismo testimonial. Y eso va a representar un dilema y algún conflicto para hablar sobre lo infinito, cómo abarcar con palabras lo infinito. Ese es uno de los desafíos centrales en cómo utilizar el lenguaje humano limitado. De hecho, los idiomas tienen una limitada cantidad de vocablos y el español es un idioma muy complejo, es un idioma que tiene muchas palabras, decenas de miles de palabras. No recuerdo ahora exactamente cuántas palabras se han inventariado en el español. Y recuerden que los idiomas también van extendiéndose. Hay palabras que están quedando en desuso y palabras que se agregan, se españolizan, se adaptan o que se empiezan. Hay palabras como se dice, como que resucitaran y se empiezan a utilizar ahora nuevamente. Y así vamos en un ciclo de los idiomas como en una espiral que se está moviendo en el tiempo. No es lineal, sino que es un movimiento ondulatorio, oscilatorio, que se va extendiendo en el tiempo. Pero finalmente es limitado. No podemos reducir las realidades eternas a nuestros límites de nuestro idioma, ¿no? Entonces se recurre a una predicación analógica. Se hacen analogías. La tradición filosófica, especialmente la de Tomás de Aquino, la de Santo Tomás de Aquino, propone que las afirmaciones sobre Dios se hacen analógicamente. Eso significa que cuando se dice que Dios es bueno o sabio, el significado no es exactamente el mismo que cuando se aplica a los seres humanos, pero tampoco completamente diferente. Es una analogía que recurrimos cuando hablamos de la luz, que Dios es luz, o que Dios es amor, o que Dios es Padre, o que Dios, bueno, cuando nos referimos a la divinidad en todo sentido, que Dios es poderoso, por ejemplo, estamos reduciendo estas realidades a cómo las entendemos, describiéndolas desde nuestra perspectiva eminentemente humana a través de analogías. También se habla de la diferencia entre la univocidad y la equivocidad. En este lenguaje sobre Dios, si el lenguaje sobre Dios fuera unívoco, es decir, de un solo concepto, significaría exactamente lo mismo que en el caso humano. Si fuera equívoco, no tendría ningún significado comparable. La analogía busca una posición intermedia para que nos permita hablar entonces de Dios sin reducirlo a categorías estrictamente humanas. Recordemos que nuestro lenguaje está limitado y el filósofo que decía que los límites
del mundo es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es el límite del mundo. Para reducir nuestros conceptos, nuestro entendimiento, nuestra cosmovisión, a partir de qué capacidad tenemos para expresarlo con palabras. En el caso de Dios, obviamente no lo vamos a poder reducir totalmente de manera satisfactoria con palabras. No vamos a abarcar lo infinito con nuestro lenguaje, que es limitado. Aunque sea muy extenso y aunque sean idiomas muy complejos como el español, no tendríamos la capacidad suficiente para poderlo reducir a palabras. Por eso es que se habla de la Biblia y las paradojas de la Biblia. Si la Biblia es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, o representa una parte de la palabra de Dios, y eso es una espada de doble filo, porque hay que decir que la Biblia no reduce y encierra la palabra de Dios como algo absoluto y que Dios ya dijo todo y ya no dice nada más. Pero por otro lado, hay algunos personajes que dicen, Dios, no toda su palabra está en la Biblia, entonces el resto de lo que dice me lo ha dicho a mí, y se asumen como voceros casi exclusivos de Dios en algún sentido, ¿no? Es en esa parte, pero no podemos reducir todo el poder de la palabra de Dios, en el caso de la Biblia, a un objeto, a un lenguaje en particular. Esa es una paradoja interesante para una futura reflexión. Luego, en el tema de la verificación, para la determinación si algo es falso o no en cuanto a los enunciados religiosos, el desafío del ejercicio del verificacionismo, ese ejercicio de querer verificar, de constatar la veracidad del lenguaje que se está utilizando. El positivismo lógico sostuvo que una afirmación solo tiene significado si puede verificarse empíricamente. Estamos hablando de si se puede comprobar, como tanto por eso se habla del positivismo lógico, que es una corriente también que da lugar a lo que más adelante se constituye como el método científico, que es la experimentación, la prueba, y a partir de la reproducción de los fenómenos en ambientes controlados se elaboran las leyes o algunas teorías, y a partir de ahí pasa a la experimentación práctica y a los usos científicos, técnicos, comerciales, médicos, etcétera, de esos conocimientos que se están generando a partir de la experimentación. En el caso del lenguaje religioso, no se puede tener una experimentación propiamente como tal. Hemos hablado de que la experiencia religiosa, en una de las clases anteriores hablamos que la experiencia religiosa no se puede provocar o no viene a partir de algo voluntario, o provocado de manera voluntaria. Según este criterio, entonces, muchos enunciados religiosos parecerían carecer de significado porque no pueden confirmarse mediante una sencilla o una observación científica, o se ha abandonado el intento de un sometimiento, experimentación, o a través de una comprobación empírica. No se puede. Y entonces no se puede verificar de la veracidad de estas realidades religiosas. También se critica en el otro extremo. Por un lado están los que quieren verificar y en el otro lado están los que critican esta verificabilidad estricta. Los filósofos de la religión han señalado que este criterio también excluiría muchas afirmaciones significativas en ética, estética y metafísica, que tampoco se pueden comprobar con sí mismo. El valor de la monogamia, por ejemplo, ¿verdad? No se puede comprobar de manera empírica. El valor de la verdad, el valor de la empatía y otras cosas que no tienen una verificación empírica como tal, ¿no? Y que quedan sujetas a alguna subjetividad. Por eso este verificacionismo ha sido ampliamente cuestionado. Esa tendencia a querer verificar todo desde las categorías filosóficas o científicas, sobre todo científicas empíricas, ha sido abandonada. Entonces se habla de cierta falsedad del lenguaje religioso. Anthony Flew plantea que las afirmaciones religiosas parecen inmunes a las refutaciones. Casi siempre se plantean de una manera muy contundente
y como que no permitieran los procesos de verificación. Eso hace sonar las alarmas y levanta muchas banderas rojas, porque usualmente el ser humano, desde hace ya algunos siglos, se ha acostumbrado a verificar todo, a comprobar todo y a someter todos los fenómenos de los que mira en su mundo alrededor, qué tan verídicos o no son. Si ninguna evidencia puede demostrar que son falsas, surge la pregunta de si realmente afirman algo significativo esta discusión. Entonces, ¿cuál es la respuesta contemporánea? ¿No? Algunos pensadores como Mitchell, Swinburne, lo que hacen es que han argumentado que las creencias religiosas funcionan de manera similar a otras creencias fundamentales del conocimiento humano. Por ejemplo, la misma ciencia, hemos hablado antes en algunas de las sesiones anteriores, cuando se habla de los argumentos en favor de la existencia de Dios, sobre todo desde la perspectiva de los argumentos cosmológicos, la ciencia no logra determinar el origen del universo, no logra explicar el origen de la vida, el origen de los sistemas, etcétera. Los describe, pero no logra determinar cómo es que han surgido, cómo es que se han lanzado algunas teorías evolutivas, algunas teorías catastróficas, etcétera, pero en realidad muchos de los planteamientos científicos en esa área son igualmente creencias que no se pueden verificar y estamos exactamente en el mismo plano. Y en algunos casos se descartan las creencias religiosas como algo irracional, pero se aceptan las creencias científicas, aunque están en el mismo plano, y se describen en muchos casos con el mismo lenguaje. Y lo único que se saca son palabras como deidad, Dios, sagrado, pero más o menos es el mismo lenguaje en ese campo. Y en el campo de la ética, más o menos igual, y asuntos de la estética. Entonces se dice que ocurre de manera similar a otras creencias fundamentales del conocimiento humano y pueden evaluarse mediante razonamientos acumulativos y establecer lazos de coherencia. Siempre en el lenguaje religioso hay que hablar de la interpretación de textos, la tradición, la autoridad y el contexto, la importancia del contexto histórico. La hermenéutica moderna sostiene que los textos religiosos deben interpretarse considerando el contexto cultural en el que se desarrollaron, en el que surgen, el contexto histórico, la parte lingüística en la que fueron escritos. Recordemos que cada idioma tiene detrás una cosmovisión, tiene detrás una filosofía, tiene detrás una cultura. No solo es el idioma, sino hay detrás una cultura. La misma sintaxis de los idiomas, las estructuras lingüísticas, las estructuras básicas de los enunciados, lo que conocemos como las oraciones gramaticales, tienen detrás una filosofía de esos pueblos, tienen una cosmovisión, expresan valores, se expresan los pensamientos y en alguna forma la historia de esos pueblos. Por eso resalta el estudio contextual de los idiomas y de los textos que están vertidos en esos idiomas. Hace unos años yo he tenido la oportunidad de participar aquí en Guatemala hay una comunidad ecuménica donde nos han invitado, a mí me han invitado en calidad de teólogo evangélico, a compartir acerca de la Biblia. Pero nos sentamos en una mesa y hay musulmanes, hay sacerdotes católicos y también hay unos sacerdotes mayas. Y hemos tenido diálogos en relación a los textos sagrados de cada expresión religiosa. Ha sido muy interesante y la casa que nos ha recibido es una universidad católica aquí en Guatemala. Es una universidad jesuita y ellos han propiciado el contexto para estos diálogos ecuménicos en relación a los textos sagrados. La última vez que participé fue el año pasado, hace unos meses. Estuvo dirigiendo la reunión la comunidad de teólogos católicos. La mayoría del público eran sacerdotes y monjas, pero habían también personas, digamos, que no participaban de ninguna religión, pero eran
Vamos a ver, una cosa que a mí me parece un poco rara, pero teólogos que no tienen una religión en particular, ¿no? Pero estudian el fenómeno religioso, son filósofos, pensadores, y tuve la oportunidad de exponer con ellos algo en relación a al pensamiento cristiano evangélico muy guatemalteco, ¿no? De la historia de la iglesia evangélica y la situación actual de la iglesia evangélica de Guatemala desde mi perspectiva. Obviamente yo fui muy claro en mi exposición de hablar de, esa es mi visión, mi perspectiva a partir de la experiencia, bla, 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 toda esa parte de ahí. Entonces, hay un contexto de donde surgen cada uno de esos textos. Pero algo interesante de estos diálogos ha sido que estos textos, tanto los textos, vamos a decir, la teología católica, el Corán, algunos de los textos mayas y nuestra Biblia, todos coincidíamos en un punto. Nuestros textos están en español. Entonces, los procesos de traducción han sido interesantes porque de alguna manera han uniformado nuestros textos a las categorías filosóficas del español, a las categorías lingüísticas, sintácticas del español, y eso implica una hermenéutica misma de estos textos en cuanto al tema de las traducciones, todo el ejercicio exegético que hay detrás de estos mismos textos, ¿no? Y de nuestras tradiciones. Luego hay que hablar de la autoridad religiosa. Estamos hablando de la interpretación de textos, de la tradición, la autoridad del contexto. En esta octava clase en el que estamos hablando del lenguaje religioso y la hermenéutica de ese lenguaje religioso. En esto de la autoridad religiosa hay que referirse a las instituciones religiosas que suelen desempeñar un papel en la interpretación oficial de los textos y las doctrinas. Esto puede generar debates sobre quién tiene la autoridad para interpretar las escrituras. Eso lo vemos muy bien en el mundo evangélico, ¿no? En el que tenemos muchas denominaciones y algunas denominaciones son casi opuestas entre sí, en interpretaciones muy diversas, muy divergentes y contrarias en algunos casos, ¿no? Están de frente y que chocan. Y en ocasiones hasta hay enemistad entre las líneas denominacionales, ¿no? Eso es interesante para el tema de la imposición de la interpretación religiosa. De ahí viene el tema de la necesidad de una hermenéutica sobria y se habla de esta hermenéutica contemporánea y desde la perspectiva filosófica, ¿no? Podríamos agregar un segundo adjetivo ahí, una hermenéutica contemporánea filosófica, no necesariamente devocional cristiana, menos, sino que estamos hablando de las diferentes religiones. Entonces, filósofos como Gadamer o Ricord han destacado que la interpretación es un diálogo realmente entre el texto y el lector. Siempre va a ser un diálogo, ¿verdad? Donde ambos contextos, tanto el contexto el contexto, vamos a decir, el contexto del texto y el contexto del lector influyen finalmente en la interpretación. Hay un libro que tiene ya algunas décadas de un autor inglés que se llama John Stott. Cuando uno estudia predicación, cuando uno estudia homilética, algo de hermenéutica, por ahí sale el nombre de John Stott. Y él escribe un libro que se llama La predicación puente entre dos mundos. Y en este libro, la imagen que él utiliza para hablar de la hermenéutica y de todo el ejercicio previo al llegar al producto final, que es la predicación, habla de esos dos mundos. El mundo de la Biblia, en el caso nuestro, los cristianos, John Stott era cristiano, él ha fallecido ya, y el mundo actual. Y que la predicación conecta estos dos mundos porque estamos trayendo, por ejemplo, vamos a aplicar del Génesis, imagínense, hace miles de años, y luego vamos a sacar lecciones a partir del Génesis para nosotros que vivimos en el siglo XXI. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, a través de la hermenéutica, a través de los ejercicios exegéticos para hacer realmente relevante esos contextos. Por eso, estos autores contemporáneos, estos filósofos contemporáneos, reafirman la idea de ese diálogo que hay entre el texto y el autor y el lector. Hablemos de la religión como narrativa, como una identidad y también como una comunidad y una práctica o una praxis. La religión como una historia compartida
Se refiere a que muchas religiones o tradiciones religiosas transmiten esa visión del mundo mediante narrativas que describen el origen, el propósito y destino de la humanidad. Digamos, hay esos tres elementos, ¿no? Para decirlo con algún otros lenguajes, sería hablar de la cosmogonía, que se refiere a la creación del mundo, la creación, cómo empieza la historia, hablar de nuestro trámite de vida, que tiene que ver con la ética, la estética, el compromiso moral, etcétera, la obediencia a los principios religiosos, y luego la trascendencia o el propósito. Hay una disciplina teológica que se conoce, está la escatología y está la teleología. La teleología también es una disciplina filosófica en el que se habla de los propósitos. Nosotros hablamos regularmente de escatología, que se refiere al estudio de los eventos finales de la humanidad. Pero hay que implicar el tema teleológico, que significa el para qué, el por qué de todo esto, ¿no? No solo hablar de los eventos finales, de la parucía, del anticristo, de la gran tribulación, del milenio, porque eso es describir los eventos futuros, pero ¿cuál es el sentido de eso? ¿Cuál es el para qué que está en el fondo? Esa es una partecita del estudio que se conoce como la teleología, es las finalidades, no solo el fin, sino el propósito, la culminación de todo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de la parucía, el sentido del milenio, el sentido de todos esos eventos? Porque el estudio escatológico regularmente se refiere a la descripción nada más, pero no a la interpretación del sentido y el propósito final de todo ese evento. De ahí se habla también de la construcción de identidad, donde estas narrativas ayudan a formar la identidad personal y colectiva de quienes pertenecen a una comunidad religiosa. Y volvemos al tema del impacto personal de lo que producen las experiencias religiosas. Luego está la dimensión comunitaria. Esta dimensión comunitaria se refiere a que la religión entonces no solo es un conjunto de doctrinas, sino que también es una práctica social que se expresa en rituales, se expresa en tradiciones y se expresa en formas de vida compartidas. Recordemos que el ser humano viene si uno acepta las teorías científicas, vamos a aceptarlas sin más ahora, ¿no? Yo sé que nosotros a veces tenemos algunos conflictos para aceptar así de una todas estas propuestas, pero regularmente los antropólogos ponen a las primeras comunidades humanas en cavernas, el hombre de las cavernas, ¿verdad? Nos ponen en cavernas, ok. Y luego salimos a las aldeas, salimos de la caverna y estábamos en diferentes cavernas porque se decía que eran nómadas las primeras comunidades, y luego se fueron asentando sobre todo para temas de protección, la crianza de los niños. Cuando ya el hombre, el ser humano estuvo un poco más evolucionado, tuvo la capacidad ya no solo de vivir en cavernas, que eran una grieta que encontró ahí en una montaña y ahí vivía, sino que ahora es capaz de construir refugios y puede construir casas, y entonces ahora está en la capacidad de construir aldeas porque eran clanes. No sobrevivía una persona porque tenían que cazar un mamut, y para cazar un mamut no lo podía hacer un solo individuo, sino que era una aventura grupal, comunitaria. Toda esa parte. Entonces venimos de aldeas, venimos de cavernas, venimos de expresiones de clanes, así venimos, no de ciudades como las que tenemos ahora, cosmopolitas, metrópolis, donde convivimos millones de personas, que son impresionantes, ¿no? Pasamos horas recorriendo una ciudad y no alcanzamos a conocerla toda. Y muchísimas personas que no conocemos. En la antigüedad no ocurría así, sino que eran aldeas pequeñas, y que la religión era la religión y los cultos y las ceremonias eran de toda la aldea y participaban todos. Entonces era un asunto comunitario, estrictamente comunitario, no era un asunto individual. Una de nuestras crisis actualmente en nuestras sociedades es el estricto individualismo, que nos asfixia, que nos mata. Sube el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la violencia y otras cosas, porque el hombre, el ser humano, no fue creado para estar solo, para sentirse solo, sino fue creado para tener una vida comunitaria, para estar en familia. Y lo que hacen nuestras urbes, nuestras metrópolis, es
romper la estructura familiar, romper la estructura comunitaria, el tejido social que se conoce y nos aparta y nos vuelve seres muy individualistas, aunque compartimos el espacio muy cercano con otra gente, estamos en el supermercado pues hay muchas personas, ¿no? Vamos en un bus, vamos en un metro, vamos en un avión, y vamos con muchas personas, pero son personas desconocidas. Y si nosotros somos más o menos sociales, pues entablamos una charla ahí breve, improvisada, y hasta ahí. Pero seguimos siendo siempre desconocidos. La dimensión comunitaria tiene una importancia central en la expresión religiosa. Entonces se habla de la praxis y la transformación social que tiene que ver con las narrativas religiosas que inspiran acciones éticas y sociales. La religión puede influir en la forma en la que las personas comprenden la justicia, la solidaridad y la responsabilidad moral. Usualmente las religiones están siempre preocupadas por el bienestar de la comunidad. Recordemos que hoy se habla de la religión en el ámbito privado. Hay una expresión comunitaria, que es lo que estamos hablando ahora. Los cultos son llamativos, son numerosos, pero se habla siempre de la religión del individuo. Eso es algo de la interpretación, vamos a decir, muy contemporánea, moderna y posmoderna en ese lenguaje, de los derechos individuales y privados del individuo. Pero no fue así en un principio y por eso usualmente las religiones están empujando siempre para que el individuo salga de la individualidad y pase a la colectividad y a partir de ahí preocuparse por el bienestar del mundo. No hay en el mundo una religión que sea destructiva o que su propósito final sea la destrucción del mundo o la destrucción de los individuos. No lo hay. Hay episodios de las religiones y ciertos espacios y yo me atrevería a decir hasta sectas de algunas religiones que pueden ser muy violentas. El mismo cristianismo en siglos anteriores ha tenido episodios muy sangrientos donde en el afán de imponer esa religión se derramó mucha sangre en muchos lugares del mundo a través de diferentes expresiones del cristianismo. La historia de Casiodoro de Reina, el autor inicial de la que hoy es nuestra Biblia Reina Valera, él inicialmente tuvo que huir de donde él vivía para escapar de la Inquisición, para escapar de lo que se conoce como el Santo Oficio, que a mí se me hace un nombre muy, muy irónico, que era, vamos a decirlo, para huir de la Iglesia Católica que lo querían matar. Entonces fue a huir a ciudades protestantes y encontró en esas ciudades que los protestantes también ahorcaban y quemaban a personajes que no estaban de acuerdo con sus mismas teorías. Hay un autor de nombre, su nombre con el que escribe es Paco Pérez de Antón, y él escribió en el contexto de la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, que se toma como fecha 1517, y en el 2017, a los 500 años, escribió un libro que él tituló Reforma Sangrienta, y puso énfasis particular en las narraciones acerca de la Reforma Protestante que usualmente no recordamos o no se celebra, ¿no? Porque es un tanto penoso. Es las guerras que se provocaron dentro de los mismos protestantes, ¿no? No protestantes contra católicos o católicos contra protestantes, sino entre los mismos protestantes que no se ponían de acuerdo doctrinalmente y entonces ejecutaban, mataban, derramaban la sangre del otro. No hay en realidad, aunque hay episodios y segmentos violentos, no hay en sí misma una religión que sea como tal, una religión teísta que sea como tal destructiva en realidad. Veamos una conclusión de esta octava clase. Cuando se habla del estudio del lenguaje religioso y hermenéutico, eso revela que hablar sobre Dios y lo sagrado implica desafíos filosóficos complejos, ¿no? Debido a que la realidad divina trasciende las categorías humanas ordinarias, el lenguaje religioso recurre entonces a metáforas, a símbolos y analogías para expresar lo que no puede describirse literalmente. Hay una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Estamos en la mano de Dios. Eso dice Juan capítulo 10. Jesús lo repite 2 veces.
las ovejas que el Padre dio están en mi mano y de ahí nadie las arrebatará. Es una analogía. ¿Qué significa estar en la mano de Dios, verdad? O quedamos, como se dice a veces, quedamos a la mano de Dios, como una expresión popular, ¿verdad? Y eso se interpreta como en desamparo, ¿no? Que solo Dios, pero no solo Dios con confianza, sino se dice con un poco de tristeza, de asombro y de frustración de que quedamos, mire, a la mano de Dios, ¿verdad? Sin alguna ayuda aparente, ¿no? Eso también implica que la interpretación de los textos y las narrativas religiosas dependen del contexto histórico, de las tradiciones comunitarias y de los marcos culturales en los que se transmiten, que esa es la disciplina hermenéutica que se nos enseña en clases bíblicas como de hermenéutica y de exégesis, ¿no? La filosofía contemporánea de la religión reconoce que el lenguaje religioso no solo busca describir una realidad trascendente, sino también orienta la comprensión del mundo para formar identidades colectivas y dar sentido a la práctica ética y espiritual de las comunidades humanas. Ahora, en la reflexión final de esta clase, vale la pena preguntarnos, ¿cómo definimos nosotros nuestra relación con Dios? ¿Cómo define usted su relación con Dios? ¿Y cómo explicaría a otras personas el amor que usted siente por Dios? ¿En qué categorías, en qué lenguaje, qué frases se utilizarían para expresar a otros el amor que usted siente? Es que yo amo a Dios, sí, pero vamos a decirlo de otra manera. ¿Cómo lo explicaría? Ese es el desafío de la clase de esta mañana para la reflexión. Con la ayuda del Señor vamos a vernos. Estamos ya en la recta final. Nos quedan solamente 2 clases de este curso que nos hemos propuesto. El tiempo pasado rapidísimo, por lo menos así siento yo, porque el tema es sumamente interesante y hay tantísimo que decir. Así que bendición compartirlo y gracias por prestar atención a esta 8ª clase. Profesor Luis Rogelio, usted me hizo pensar al escucharlo, me hizo pensar en las religiones, algunas religiones que durante mucho tiempo fueron extrañas a nuestro continente latinoamericano y que sin embargo hoy están en medio de nosotros y algo particular, están creciendo en medio de nosotros. Podría yo decir que estas religiones han identificado una necesidad y están supliendo o siendo respuesta a esta necesidad. Algunas veces son necesidades sociales. Y a causa de haber identificado esto y estar supliendo estas necesidades, estas religiones están creciendo en diferentes partes de Latinoamérica. ¿Qué nos podría decir al respecto? Hay que considerar también en ese punto el asunto de la migración. Cómo las comunidades que migra la persona, migra la familia, pero se lleva sus valores, se lleva la cosmovisión del mundo, se lleva sus creencias. Por ejemplo, digamos, acá en la ciudad de Guatemala, yo vivo en las afueras de la ciudad de Guatemala, pero en la ciudad de Guatemala hay dos mezquitas musulmanas. Hay una sunita y una chiita, que son las 2 expresiones principales de los musulmanes. De hecho, hace algunos años yo estaba estudiando en la universidad y en uno de los cursos que tenía que ver de teología contemporánea o era algo de las que tenía que ver con las religiones, yo elegí el Islam porque cerca de la ruta donde yo pasaba enfrente en ese tiempo de una de las mezquitas que está en un barrio importante de aquí de la ciudad, en una zona empresarial muy elegante, muy bonita de la ciudad, y ahí está la mezquita. Entonces me llamó la atención, ¿no? Porque de hecho cerca hay una parroquia y cerca también hay una sinagoga en esa misma zona, porque es una zona elegante de la ciudad, es una de las principales avenidas, histórica también en la ciudad, y están en menos de 1 kilómetro, están ahí, hay una parroquia tradicional, católica, está la mezquita y está, si recuerdo bien el orden, la parroquia, la mezquita, dependiendo cómo uno vaya, ¿no? Y la sinagoga están ahí cerca, cerquita, ¿no? La expresión cristiana, musulmana y judía.
Entonces yo, pues, he estudiado, he sido profesor de hebreo y bueno, entonces la cultura judía, toda la parte de la Biblia, pues, digamos que conozco una parte. He sido cristiano, ¿verdad? Entonces he estudiado el catolicismo, pero no sabía casi nada del Islam. Estaba mucho más joven que la juventud que tengo ahora. Y entonces me dediqué a estudiar el Islam. Fui a la mezquita, hablé con uno de los encargados, me dieron literatura y he estado en algún contacto con la expresión, porque hay que reconocer que cada religión toma una expresión particular dependiendo del lugar donde progresa o donde está. Pues he estado en algún contacto con la expresión musulmana de lo que se vive aquí en Guatemala. Ellos han construido hospitales y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Entonces la pregunta surge, ¿por qué hay musulmanes en Guatemala? Bueno, ha sido principalmente un tema migratorio. ¿Por qué migraron musulmán es una religión, no es una nacionalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué hay musulmanes? Porque migraron personas de esos países que se vinieron con su familia, se vinieron con su ropa, con sus eh, mascotas y el abuelo y todos, pero también se trajeron su religión, se trajeron sus libros, se trajeron sus creencias. Y de alguna manera, algo que hay en Latinoamérica es la libertad de culto. Esos cultos han arraigado, ¿no? Pero hay otras cosas. Bueno, los musulmanes, el vudú, ¿verdad? La santería, y otras expresiones que son, o las religiones chinas, o religiones que vienen de África, de la India, y esas cosas que vienen principalmente por asuntos migratorios. Y también hay un mercado, como lo señala, hermano, ¿no? Hay una necesidad, hay un mercado, hay una demanda. Entonces, frente a esa demanda se presenta la oferta religiosa, ¿no? En ese sentido. Y hay mucha charlatanería. Hay expresiones religiosas genuinas, verdaderas, sinceras, digamos, pero también hay mucha charlatanería porque también todo eso se consume, ¿no? En las redes sociales, en los medios de comunicación. Siempre se consume la charlatanería religiosa, las baratijas religiosas, ¿no? Profesor Garavito, muchísimas gracias por la clase del día de hoy y a todos ustedes que han hecho parte de este tiempo de formación. Les invitamos a que usted vaya a nuestra página web y allí usted puede hacer donaciones de cualquier monto en nuestra página web. Y si está aquí en nuestro canal de YouTube, le invitamos a que usted se suscriba o le dé un like. Esto nos permite seguir adelante con este trabajo y llevar el Evangelio a diferentes partes del mundo. Así que el Señor les bendiga y nos vemos aquí mismo en nuestra próxima clase, Filosofía de las Religiones. Señor les bendiga.